Mi madre me abandonó para casarse con su novio, pero luego años después la dejan y me pide dinero. Desde muy pequeño, siempre supe que mi historia no era como la de otros niños. A la edad de 3 años, fui abandonado en un orfanato por mi madre, una decisión que, según me contaron más tarde, estuvo motivada por sus propios deseos. Mi madre tenía grandes sueños personales y yo simplemente no encajaba en ellos. Ella estaba profundamente enamorada de un hombre con un buen poder adquisitivo y enfocado en hacer crecer su negocio. Mi madre vio con buenos ojos que ese hombre se encaminaba en la riqueza, llegó a la conclusión de que ser madre no encajaba en su vida. Fue a los 7 años cuando mi vida dio un giro. Fui adoptado por una familia amorosa que, a diferencia de mi madre biológica, me ofreció el tipo de hogar que nunca supe que podía tener. Mis padres adoptivos me brindaron todo lo que un niño podría desear: amor, estabilidad y un verdadero sentido de pertenencia. Aunque mi infancia con ellos fue tranquila y feliz, la sombra del abandono de mi madre biológica siempre estuvo presente. A medida que crecía, mi curiosidad por mi madre biológica nunca desapareció del todo. Intenté en varias ocasiones preguntar por ella, tanto en el orfanato o por mis padres adoptivos, pero siempre me encontré con puertas cerradas. Era como si hubiera desaparecido por completo, y con el tiempo, me rendí. No quería seguir lastimándome con el rechazo, así que decidí seguir adelante con mi vida, aunque el vacío que dejó nunca se llenó por completo. Pasaron los años, y aunque logré construir una vida estable y feliz, siempre me preguntaba qué había sido de mi madre. No fue hasta hace poco, cuando cumplí 20 años, que recibí una llamada inesperada que reavivó todas esas viejas heridas. Mis abuelos maternos, alguien que ni siquiera sabía que existía, se puso en contacto conmigo para informarme que mi madre estaba en graves problemas económicos. El abuelo confesó que había tardado en localizarme porque no sabía por dónde empezar, pero que sentía que era su obligación informarme. Ese contacto, después de tantos años, dejó mi mundo boca arriba y abrió la puerta a muchas preguntas que creía haber dejado atrás. Ahora me encuentro en un conflicto, enfrentado a la decisión de si debo involucrarme o no en la vida de la mujer que me abandonó tantos años atrás. Después de esa primera conversación con mi abuelo, sentí la necesidad de saber más sobre lo que había ocurrido en todos esos años. Quedamos en hablar nuevamente al día siguiente, y cuando lo hicimos, me contó todo lo que sabía. Me habló de cómo mi madre había tomado decisiones cuestionables desde el momento en que me dejó en el orfanato. El abuelo me puso al día sobre lo que había sucedido después de que me dieron en adopción. Mi madre se fue a vivir con su novio, un hombre que en ese entonces estaba comenzando un negocio prometedor. Al principio, todo parecía ir bien para ellos. El negocio comenzó a prosperar, y mi madre estaba convencida de que había tomado la decisión correcta al casarse por el dinero, enfocándose en su relación y en el negocio que ese hombre tenía en lugar de criarme. Sin embargo, la vida que construyó sobre esa base se desmoronó rápidamente. Después de un par de años, mi madre le fue infiel a su novio, y cuando él descubrió la traición, la relación terminó abruptamente. El negocio, que había sido su principal sostén de vida, quedó en manos de su exnovio, y mi madre se encontró sin nada. Desde entonces, su vida fue una serie de decisiones erráticas, sobreviviendo de pedir dinero prestado y engañando a personas desprevenidas para obtener lo que necesitaba. El abuelo me confesó que, aunque había intentado ayudarla en varias ocasiones, se había dado cuenta de que su hija no estaba dispuesta a cambiar. Por eso, finalmente decidió contactarme. Me pidió que, si era posible, le prestara dinero a mi madre. Sabía que era una petición difícil, y me dijo que entendería completamente si decidía no hacerlo, pero me rogó que lo pensara. No sabía qué hacer en ese momento, así que le pedí un par de días para tomar una decisión. Durante ese tiempo, decidí intentar contactar a mi madre. Quería entender su situación por mí mismo y ver si, de alguna manera, podía sentir algo con ella, algo que había querido desde que era un niño. Cuando finalmente hablé con ella, mi corazón se rompió. Mi madre no me veía como su hijo, alguien a quien lamentaba haber abandonado, sino como una fuente de dinero. La frialdad con la que me trató, preguntándome casi de inmediato si podía ayudarla financieramente, me dejó devastado. La tristeza que sentí en ese momento fue abrumadora. Me di cuenta de que para ella, yo no era más que una oportunidad de resolver sus problemas económicos. Después de esa conversación, me tomé un tiempo para reflexionar sobre todo lo que había pasado en esos años.
Entendí que mi madre había tomado decisiones que la habían llevado a una vida de inestabilidad y decepciones, y que yo no podía cambiar eso. Era doloroso darme cuenta de que no podría tener la relación que siempre había deseado con ella. Actualización 2. Después de hablar con mi madre biológica y sentir la frialdad con la que me trató, decidí buscar el consejo de mis padres adoptivos. Ellos siempre habían sido mi pilar, apoyándome en cada decisión que había tomado en la vida. Sabía que hablar de este tema con ellos me daría claridad, aunque también temía lo que podrían pensar sobre la situación. Una tarde, me senté con ellos en la sala y les conté todo lo que había sucedido. Les hablé de cómo mi abuelo me había contactado, de la historia de mi madre en estos años, y de cómo ella solo parecía interesada en mí por el dinero. Mis padres escucharon atentamente, sin interrumpirme, permitiéndome expresar cada uno de mis sentimientos. Al final, les confesé que no sabía si debía ayudarla o cortar todo contacto. Mi madre adoptiva, con su voz calmada y amorosa, me dijo: entendemos que esto es difícil para ti. No es fácil reencontrarte con alguien que te abandonó, y menos cuando parece que solo quiere aprovecharse de ti. Pero recuerda que nosotros siempre te apoyaremos en lo que decidas. Si quieres ayudarla, te apoyaremos. Si decides que lo mejor es mantener tu distancia, también estaremos aquí para ti. Esta es tu decisión, y cualquiera que sea, la respetaremos. Mi padre adoptivo asintió en silencio, dándome una palmada en el hombro. Sus palabras y su comprensión me hicieron sentir más seguro de lo que debía hacer. Después de reflexionar durante algunos días, tomé mi decisión. Llamé a mi abuelo para darle la noticia. Le agradecí por haberme contactado y por haberme contado la verdad sobre mi madre, pero también le expliqué que no podía apoyar a alguien que me veía solo como una fuente de dinero. Le dije que no ayudaría a mi madre económicamente, pero que sí me gustaría tener una relación más cercana con él. Le propuse que tratáramos de recuperar el tiempo perdido y de conocernos mejor como familia. Mi abuelo comprendió mi decisión y aceptó mi propuesta. Sentí que había tomado la decisión correcta, pero las cosas no terminaron ahí. Unos días después, decidí visitar a mi madre en su departamento para informarle personalmente de mi decisión. Lo que sucedió ahí fue mucho más difícil de lo que había anticipado. Cuando le dije que no podía ayudarla, su reacción fue explosiva. Hizo una escena, gritando y acusándome de ser un hijo desagradecido. Intenté mantener la calma, pero la situación se salió de control rápidamente. Me marché del lugar sintiéndome aún más perdido y confundido. Desde entonces, mi madre no ha dejado de acosarme. Aparece en todos los lugares que frecuento, esperando que cambie de opinión y le dé el dinero que tanto desea. No sé cómo manejar esta situación. Mi corazón está dividido entre la tristeza de no poder tener una relación saludable con mi madre biológica y la necesidad de protegerme de su constante acoso. Los días pasaron, pero el acoso de mi madre biológica no cesó. A pesar de mis esfuerzos por ignorarla, ella siempre encontraba la manera de aparecer. No importaba a dónde fuera, ya fuera al trabajo, a casa de amigos, ahí estaba ella, siguiéndome, implorándome por el dinero que tanto necesitaba. Intenté mantener la calma, tratando de no dejarme afectar por sus palabras, pero la situación se volvía cada vez más insostenible. La gota que colmó el vaso ocurrió cuando decidí visitar a mis padres adoptivos para buscar un poco de tranquilidad. Después de todo, ellos siempre habían sido mi refugio. Sin embargo, esa paz se vio interrumpida cuando, al llegar, noté que mi madre biológica me había seguido. Frente a la casa de mis padres, ella comenzó a hacer una escena, llorando y gritando, intentando victimizarse frente a ellos. Mi paciencia finalmente se agotó. Sentí como todo el enojo y la frustración que había estado conteniendo durante semanas comenzaron a hervir dentro de mí. Con una mezcla de furia y dolor, le grité: nunca te voy a dar el dinero que quieres. No te lo mereces. ¿Sabes cuántas noches pasé preguntándome por qué me abandonaste? Nunca estuviste ahí para mí. No eres mi madre, nunca lo fuiste. Mi familia son ellos, los que me dieron un hogar, amor y apoyo. Tú solo quieres aprovecharte de mí, y ya no lo voy a permitir. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerme, pero en ese momento, no me importó. Estaba cansado de ser perseguido, de ser visto solo como una fuente de dinero,
y de sentirme culpable por algo que nunca fue mi culpa. Mi madre se quedó en silencio, sorprendida por mi reacción, y en ese momento, decidí terminar con la discusión y entrar a la casa de mis padres, dejando atrás el caos que había desatado. Pasaron unos días, y aunque esperaba que mis palabras hubieran terminado con su acoso, resultó ser todo lo contrario. Mi madre, sintiéndose humillada y llena de rencor, decidió tomar venganza de la peor manera posible. Una mañana, salí de casa para encontrar mi coche completamente vandalizado. Los cristales estaban rotos, las llantas desinfladas, y la carrocería rayada con palabras ofensivas. Al ver lo que había hecho, sentí una mezcla de incredulidad y tristeza. Esto había ido demasiado lejos. Sabía que no podía permitir que continuara. Con el corazón pesado, me dirigí a la comisaría más cercana y presenté una denuncia en su contra. No fue una decisión fácil, pero era necesario protegerme y poner fin a este ciclo de abuso. Sabía que enfrentaría consecuencias por esto, pero ya no podía seguir permitiendo que me lastimara. Actualización final. Al poco tiempo de que mi madre recibió la citación judicial por los daños que causó a mi coche, su reacción fue predecible, intentó huir de la ciudad. Al principio, no sabía de sus intenciones, pero su ausencia repentina fue más que evidente. Pensé que tal vez se había dado por vencida, que finalmente había entendido que no tenía control sobre mí. Sin embargo, la verdad era mucho más complicada. Durante el proceso de la denuncia, mi abogado me informó de algo que nunca hubiera imaginado: mi madre tenía antecedentes penales por fraude. Al parecer, su vida después de abandonarme había sido una serie de decisiones equivocadas y caminos oscuros. Al enterarme de esto, todo comenzó a encajar. Su desesperación por dinero, su manipulación, todo tenía sentido ahora. Resulta que, en su intento de escapar, mi madre continuó con sus viejas costumbres. Trató de estafar a un dependiente de una gasolinera, pero esta vez no tuvo suerte. El dependiente se dio cuenta de su intento y llamó a la policía, lo que llevó a su arresto. Después de su captura, el caso se resolvió rápidamente. Su historial de crímenes, junto con los nuevos cargos, resultó en una condena de 2 años de prisión y un largo periodo de trabajo comunitario. Para protegerme de futuros problemas, solicité una orden de alejamiento que fue concedida sin objeciones. Era un paso necesario para cerrar este capítulo doloroso de mi vida y asegurarme de que no volvería a ser una víctima de su manipulación. Con el tiempo, la calma regresó a mi vida. Sin la sombra de mi madre acechando, pude concentrarme en lo que realmente importaba: mi bienestar y las personas que siempre estuvieron a mi lado. Mi relación con mi abuelo se fortaleció, y aunque no hablábamos mucho del pasado, ambos sabíamos que estábamos construyendo algo nuevo, algo real. No he sabido nada del paradero de mi madre desde entonces, y aunque a veces me pregunto qué habrá sido de ella, he aprendido a dejar atrás esas inquietudes. Mi vida, por fin, ha encontrado un ritmo tranquilo, y estoy enfocado en el futuro, rodeado de quienes realmente me quieren.